Ideas que convergen, perspectivas que transforman. Perspectiva. Hola, muy buenas noches. Estamos en una emisión más de su programa Perspectiva de Pronatura México. Tenemos grandes invitados, tenemos un gran tema que abordar. Por favor, quédense con nosotros. Comenzamos. Vivian Alegría es arquitecta egresada por la Universidad de Anáhuac. Su trayectoria dentro de Coca-Cola México comenzó en 1983 cuando asumió la coordinación de servicios de comunicación. En 1987 cubrió la posición de gerente de difusión de proyectos especiales y en 1990 asumió la subdirección de servicios de mercadotecnia, donde dio seguimiento a las estrategias de promociones y eventos especiales de la compañía. Antes de ocupar su cargo actual, fue subdirectora de Comunicación y Relaciones Corporativas, donde desarrolló estrategias de comunicación e implementó proyectos como el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos, además de diversas iniciativas de índole cultural y social para Coca-Cola México. En 1999 asumió la dirección de Fundación Coca-Cola, un proyecto que tras varios años de planeación se consolidó con el objetivo de alcanzar el mayor efecto positivo posible entre la población mexicana. Además de estar a cargo de las acciones de Fundación Coca-Cola, en 2007 fue nombrada directora de Asuntos Comunitarios de la empresa y tiene la responsabilidad de dar seguimiento a los proyectos de sustentabilidad de la compañía. Eduardo Cota Corona, biólogo y maestro en ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee una larga trayectoria laboral desde diferentes instituciones educativas, gubernamentales y de conservación de recursos naturales del país, entre las que se encuentran el Instituto Nacional de Ecología y el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. En el año 2005 participó como miembro del grupo de profesores de la UNAM, encargados de la elaboración del examen único de ingreso al bachillerato Ceneval. De 2007 a la actualidad es secretario del Comité Mexicano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y es miembro del Comité para la Conservación de las Plantas de México, CONABIO. Además de formar parte del cuerpo docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, ser miembro del equipo de autores de Editorial Trillas, miembro del Consejo Nacional Forestal del Comité de Conservación y Restauración, también es miembro del Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal, CONACYT-CONAFOR, y director de Conservación y Restauración Ecológica en la Asociación Civil Pronatura México. Pues muchas gracias por esta invitación. Y bueno, pues la parte que tiene que ver con la pérdida de masas forestales repercute en una gran cantidad de factores, entre ellos pues estos ciclos grandes que tiene el planeta, los biogeoquímicos. Estoy hablando de oxígeno, estoy hablando de carbono y fundamentalmente agua. Cuando se pierden masas forestales, el bosque tiene una capacidad muy grande de poder generar oxígeno, de poder capturar dióxido de carbono y retirarlo de la atmósfera. Y también los suelos forestales son como grandes esponjas, que cuando llueve, esa agua que queda capturada en el suelo forestal puede penetrar y llegar a las capas más profundas del subsuelo para de esta manera pues alimentar los acuíferos, que son muy importantes para la vida humana. Nada más hay que recordar que tan solo en la Ciudad de México, 2/3 partes del agua que consumimos proviene del acuífero. Y Vivian, ¿nos puedes decir cómo se visualiza Coca-Cola ante estas temáticas ambientales? ¿Puede unir esfuerzos para las reforestaciones de los bosques? Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, Conchis. Buenas noches. Mira, en Coca-Cola tenemos bien claro que para tener una compañía sustentable necesitamos tener comunidades sustentables. Y bueno, nos encontramos con Pronatura, hemos estado trabajando en conjunto, ellos nos ayudaron a detectar cuáles son estas grandes esponjas de nuestro país, estas partes altas de las cuencas, y armamos un proyecto de reforestación, en su momento el más grande quizá que ha habido, que esté a cargo de una organización civil y una compañía. Pronatura México, en un momento regresamos. El tema de hoy.
Ahora vamos a conocer la opinión de la gente sobre nuestro tema y les tenemos preparado una cápsula para que conozcan cómo funciona este proyecto de reforestación y cosecha de agua. Fundamentalmente están relacionadas con la escasez de renovación en los mantos acuíferos y también con la pérdida de riqueza forestal en nuestro país. Pienso que la principal consecuencias de la deforestación y todo esto sería un desequilibrio en el ecosistema, lo que provoca que otro tipo de especies desaparezcan y que otras prevalezcan. Considero que la pérdida de ecosistemas altera el equilibrio del medio ambiente y también poco a poco va desapareciendo el hábitat de algunos animales. Las principales consecuencias es la pérdida cada vez más grave de la biodiversidad, tanto de animales como de plantas. Se están perdiendo cada vez más especies endémicas del país. La diferencia creo que radica en que la reforestación solo se enfoca en volver a plantar especies vegetales, sobre todo árboles, en cierta zona, pero me imagino que muchas veces no se hace como el estudio necesario para saber qué especies están como en equilibrio con todo el ecosistema. Entonces me imagino que la otra actividad busca reconstruir todo el equilibrio del ecosistema. La deforestación es la invasión total o parcial de las formaciones arbóreas, despojando al terreno de sus plantas. Esto trae consigo la destrucción del suelo, debido a la erosión que produce la tala constante e inmoderada. Además, es la causa principal por la que la vida silvestre pierde su hábitat, se quebranta la rica biodiversidad y se altera el ciclo del agua. En México, cada año se pierden 700.000 hectáreas de bosques y selvas. Para evitar estos daños colaterales que nos afectan a todos, es importante unir esfuerzos con las comunidades que habitan las zonas forestales afectadas y así generar proyectos que resten presión a los ecosistemas, trabajen por su restauración y conservación, además de figurar como modelos viables de sustentabilidad. Pronatura, en alianza con Coca-Cola México y el apoyo de Semarnat, CONAFOR, CONAMP, Indesol, Cedesol, municipios estatales y gente de las comunidades, llevan a cabo desde el 2008 el Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua. ¿De qué se trata? Con este programa se pretende aplicar un modelo de restauración ecológica. La importancia de proteger el suelo radica en que es la fuente de vida para cualquier ecosistema. Es el filtro para que el agua llegue al subsuelo y así abastezcan los mantos acuíferos. Por ello, se ha emprendido la iniciativa de ampliar el abanico de beneficios que pueden obtenerse gracias al buen manejo de restauración y conservación de espacios boscosos, como lo es la captación de agua, un importante servicio que nos ofrecen los bosques ante la destrucción de cuencas hidrográficas que han propiciado la escasez de este vital líquido, donde extensas áreas y poblaciones se han visto afectadas. Reforestar es una actividad de suma importancia para recomponer las áreas deforestadas y devolver su productividad. Otro de los servicios ambientales que ofrecen los árboles es la captura de dióxido de carbono, compuesto dañino para la capa de ozono, el cual proviene en gran parte por las actividades humanas y que intensifica el calentamiento global. Es absorbido por las hojas de los árboles. El carbono lo convierten en madera y el oxígeno lo liberan a la atmósfera. Uno de los principales objetivos del Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua es generar proyectos para recolectar y almacenar agua por medio de diferentes técnicas de cosecha para su uso benéfico en zonas identificadas con esta problemática de escasez. Por medio de este proyecto, Pronatura, pero principalmente cientos de familias han obtenido valiosos logros. Por ejemplo, se ha incrementado la superficie reforestada en comparación con años anteriores y se han fortalecido 3 obras para la captación de agua, que en conjunto tienen una capacidad de almacenaje de 56,000 metros cúbicos. Gracias a estos resultados, las metas se van ampliando para generar más y mayores beneficios para todos. La participación de instituciones, organizaciones y del gran número de voluntarios motivan día a día a continuar con el programa de restauración y cosecha de agua, para concretar nuevos logros en beneficio de la conservación del medio ambiente. Pronatura México, en un momento regresamos.
Acciones. Río de Rapaces, en Veracruz, es un proyecto de Pronatura Veracruz que desde 1992 tiene como objetivo principal la conservación a través del monitoreo y observación de las poblaciones de aves rapaces migratorias. Durante su migración, las aves rapaces como águilas y halcones toman las corrientes de aire caliente volando en espiral y una vez que han ganado suficiente altura, se desplazan hacia el sur en otoño y hacia el norte en primavera. Se ha logrado estimar un promedio por temporada de 4.5 millones de rapaces durante estas fechas. El pico de migración ocurre usualmente durante la primera quincena del mes de octubre, registrándose cantidades superiores a los 500,000 individuos en un solo día. No pierdas la oportunidad de vivir la experiencia de participar con Pronatura en el conteo y monitoreo de estas formidables aves migratorias. Y visita el observatorio en esta temporada, donde también podrás realizar actividades de educación ambiental que te ayuden a entender mejor este maravilloso fenómeno. Mira, lo que nosotros habíamos hecho durante muchos años era, de alguna manera, cuando tratábamos de recuperar bosques, le dábamos una gran importancia a la parte de los árboles. Sin embargo, reconocíamos la gran capacidad de los suelos de poder retener agua y de alguna manera pues, infiltrarla al subsuelo. Sin embargo, cuando llegábamos a los sitios deforestados, nos damos cuenta que una gran cantidad de estos bosques alterados, los suelos habían sido apisonados, habían sido erosionados, habían sufrido incendios y entonces las características mismas del suelo se habían modificado tremendamente de tal manera que aunque lloviera, ya esa agua escurría y no penetraba a las capas más profundas. Viendo esta situación, estuvimos recurriendo a una gran cantidad de bibliografía, trabajos en campo, expertos, para ver cómo podíamos realmente, por un lado, devolverles estas características al bosque y poder tener el beneficio ambiental que provocan las lluvias. Entonces empezamos a hacer nuestros modelos de restauración ecológica, que lo que hacemos es, más allá de reforestar, restauramos porque hacemos trabajos con suelo, hacemos trabajo con las comunidades, hacemos trabajo con pues las propias especies que vamos a reforestar, no nada más plantar un árbol y olvidarnos de ellas, sino también hacemos un mantenimiento de lo que vamos recuperando. Entonces, cuando llegamos a la parte que tenía que ver con el suelo y la lluvia, vimos que lo que teníamos que hacer era, como en los grandes campos de cultivo donde uno sega y cosecha, nosotros teníamos que aprovechar el agua de lluvia para poder retener una parte de esta agua, poderla infiltrar al subsuelo y por otro lado, bueno, también seguir permitiendo que la propia agua fluyera para los otros usuarios que utilizan esa agua. Los árboles son usuarios del agua, la vegetación que existe en el bosque, en la parte baja, también son usuarios del agua. Y lo que nosotros tratamos de hacer es dar, por un lado, regresar la porosidad del suelo, tener la posibilidad de tener una serie de estructuras que favorecieran la captura del agua y su filtración. Son los expertos en el tema, tanto Pronatura como Conafor trabajan en esto, ¿no? en restaurar los ecosistemas. Y bueno, y Coca-Cola, al querer un proyecto a nivel nacional, el sistema Coca-Cola, pues tiene que aliarse con aquel que sabe cuáles son esas zonas. Aquí lo importante para nosotros era la recarga de agua, era saber que realmente estamos nosotros recargando los mantos freáticos, ¿no? Y en ese sentido no pueden ser reforestaciones urbanas, tenemos que salir a donde están esas grandes esponjas. Increíble, pero las zonas que se detectan y que son las zonas fuertes de recarga son las zonas más complicadas de reforestar. Y yo creo que eso es algo muy noble que tiene este proyecto, que estamos trabajando en aquellas zonas donde no se había trabajado por su dificultad. Cuando uno habla de reforestación, que además se piensa que es muy fácil, ¿no? La gente
La gente cuando no sabemos piensas que haces un hoyo, pones un arbolito y ahí se acabó el asunto. Y no entiendes todo lo que es la restauración desde los suelos, la parte de cercado, la parte de las obras que ha platicado Eduardo, ¿no? De las presas de gaviones, de los terraceados, el cercado para que no entren los animales y no vuelvan a pisar, el trabajo continuo con las comunidades, que además son comunidades que se encuentran, son comunidades vulnerables, que se encuentran en las zonas más alejadas, son comunidades con las que hemos trabajado mano a mano. Más de 120,000 personas, te podemos decir, han trabajado en este proyecto de reforestación y cosecha de agua. Pronatura México, en un momento regresamos. Actívate ahora. Con esta gran biodiversidad que hay en México, donde de repente estamos con matorrales espinosos y donde de repente estás trabajando en aquellas alturas de los 4,000 metros, sí. Ahí con Don Paco, sí. ¿No? En donde se da este pino Jártegui, sí. que solo se da en México, y bueno, se detectó la oportunidad de ponerle su vivero, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un gran caso de éxito, porque Don Paco ha conjuntado al resto de la comunidad para tener un vivero de este pino en particular que no encontrábamos que nos lo surtiera, no. ¿Te acuerdas? Claro, ¿no? Sí, yo creo que esa parte de éxito tiene que ver, pues por un lado el compromiso de las personas, tiene que ver con la dificultad de lo que se plantó de estas especies, de lo bien que se dio el cuidado, la buena atención que de alguna manera tuvo lo reforestado, y todo lo demás que se sumó, como bien decías, esta parte del vivero, un vivero comunitario que no existía y que por lo tanto no podíamos tener los árboles para poder reforestar en este sitio. Si tú me dijeras, además, acuérdate en ese sentido cuando Don Paco nos decía lo contenta que estaba la comunidad con lo que se había hecho, porque corría el agua de un río que hacía 20 años sí. no llegaba a la comunidad, ¿no? Sí, esa parte. Y esos son, yo creo que, pues metas muy palpables de lo que se logra conseguir con este tipo de proyectos. Pero si me preguntas a mí, ¿qué hace a un proyecto de estos exitoso? Tú ya bien decías la parte del compromiso de las comunidades, el compromiso de la gente por ver recuperarse sus ecosistemas, sí. Pero ¿sabes qué? La pasión, Eduardo, la pasión, claro. Las ganas de seguir adelante, el liderazgo, sí. El trabajo en equipo. Cuando tú ves el trabajo que cuesta que se dé el Oyamel, ¿no? Claro. Y toda la capacitación que hubo por detrás, la selección de semilla, y de repente empiezan a crecer los arbolitos y les viene una helada negra, que ellos dicen que yo no sabía lo que era, ¿no? Y que casi se muere todo el Que árbol. casi se muere todo. Y después de la helada empiezan otra vez a salir y viene la granizada, y después viene la nieve en marzo, ¿te acuerdas? Y también otra granizada en mayo, totalmente fuera de temporada, que históricamente claro. Nadie recordaba que en mayo hubiera caído. Entonces yo creo que ahí se requiere mucho compromiso, sí. Pero mucha pasión, pero muchas ganas, creo que ganas de salir adelante, y un compromiso sí con su medio ambiente, sí. Y con el país. Creo que tiene que ver mucho con el aprendizaje, ¿no? Son comunidades que tuvieron bosque, de alguna manera históricamente lo fueron perdiendo y se dieron cuenta de lo que perdieron. Y entonces cuando hay una oportunidad de participar en esta iniciativa, en donde el fin es muy noble, porque es recuperar sus bosques, son suyos realmente, ellos tienen todo el deseo de volver a tener aquello que perdieron. Claro. Y entonces esta parte los hace que ya valoren con otros ojos, con otra perspectiva, lo que es un árbol, la importancia de los suelos, la importancia de tener los arbolitos, el poder tener
una alternativa como un vivero comunitario, donde ellos son los dueños del vivero y que de alguna manera pues también es un trabajo que en un sitio donde el empleo es muy escaso. Fíjate que en ese sentido a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, lugares como el Arenal, en Hidalgo, Condoleo, ¿sí? en Hidalgo, en donde realmente lo que les hacía falta era tener esa continuidad de lo que es contar con agua. Claro. Para, bueno, acuérdate que ahí vivían de vender la parte de los nopales, de las rosas, de un pequeño vivero forestal, y cómo la gente migra a Sí. Estados Unidos cuando vienen las sequías, ¿no? Y cómo gracias a contar hoy con una olla captadora de agua de 9,000 metros cúbicos que de alguna manera logra retener el líquido y írselo surtiendo conforme sus necesidades, hoy todo ese pueblo ha regresado a vivir en sus casas, con sus familias, y vuelven otra vez a generar esas Sí. economías y ya no tienen que salir del Porque país. el agua es detonante de economías. Como podemos ver, el programa de reforestación y cosecha de agua es un programa muy interesante y todavía queda mucho por conocer. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda emisión el próximo lunes a las 9 de la noche en Perspectiva de Pronatura México. Perspectiva.